Sean bienvenidos nuevamente a Bata Energy. Estamos muy complacidos de poderles presentar nuestro segundo webinar. Le damos muchas gracias por estar aquí presentes y voy a proceder a presentarle a nuestro equipo. Tenemos en el equipo ejecutivo a nuestro CEO, director ejecutivo de la empresa, Douglas Martínez. Tenemos a nuestro vicepresidente de ventas, Joás González, al ingeniero de proyectos y operaciones, José Luis Brizuela, y su servidor, Dani Vaquero, presidente de la empresa. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, tengan todos. En esta oportunidad vamos a presentar al ingeniero Brizuela, que estaría explicando los equipos principales dentro de una solución fotovoltaica. Muy buenos días, Douglas. Muy buenos días a todos los participantes de este webinar. Bienvenidos una vez más a nuestra segunda sesión de webinar acerca del secreto de la energía solar. Sean todos bienvenidos. La semana pasada hablamos algo con respecto al tema de la planificación de una solución solar, de una planta solar. Hablamos algo de las cargas, todas las consideraciones que se debían tener. Pueden ver el webinar anterior, los que se lo perdieron. Acá vamos a hablar hoy en los equipos que vamos a utilizar dentro de una solución solar, ¿no? Entonces, solución solar consta de unos elementos, digamos, primordiales, dentro de los cuales entra paneles solares, cargador solar, inversor, un banco de baterías, que también es sumamente importante, y aunque no está dentro de la filmina, también contamos con las protecciones, que son también sumamente importantes. En esta oportunidad, el día de hoy, vamos a hablar de estos 4 elementos de suma importancia y la función que cumple cada uno dentro del sistema, dentro de nuestro sistema fotovoltaico. Cada uno tiene unas características individuales que obviamente eso dependerá de la vida útil de todo nuestro ecosistema solar, de nuestro sistema solar, y la eficiencia del mismo. Ya hablamos de la eficiencia la semana pasada, qué significa la eficiencia, y también depende mucho de los equipos que estén dentro de mi solución solar. Entonces, uno de los primeros elementos que nos vamos a conseguir dentro de una solución solar son los paneles solares, tan hablados hoy en día, ¿no? Hoy en día todo el mundo habla de paneles solares, habla de energía solar, y es inevitable hablar de energía solar sin hablar de paneles solares. Entonces, el panel solar es un elemento de suma importancia, es decir, prácticamente es como decir el corazón, o digamos los ojos de la planta solar, ¿no? Ya que de él va a depender toda la potencia que nosotros vayamos a utilizar dentro de nuestro sistema solar. Pero hay una gran cantidad de preguntas acerca de los paneles solares que nos encontramos cuando empezamos a investigar, empezamos a buscar información acerca de ellos. Una de las cosas que debemos saber es que los paneles solares se pueden dividir en varias formas, ¿no? Los podemos distinguir por los tipos de placas solares. Hemos oído, no, este panel es de 36 células, este panel es de 72, este panel es de 60, este panel es de 144, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera cosa que nos conseguimos para clasificar los paneles son la cantidad de celdas que puedan tener. Entonces tenemos paneles de 36 células o celdas. Cada cuadrito que podemos observar dentro del panel, a eso se le llama celda. Entonces cada celda produce un voltaje determinado, y la suma de ese voltaje me da la suma
de la potencia o la suma de la corriente y la suma del voltaje que pueda tener dicho elemento, pueda tener el panel solar, ¿no? Entonces, tenemos los paneles de 36 celdas o células de 12 voltios, tenemos los paneles de 72 y 144 de 24 voltios y tenemos los paneles de 60 células y 24 voltios. Cada panel va a depender, la elección de cada panel obviamente va a depender de nuestra solución solar, de la necesidad que tengamos, del espacio que tengamos, porque obviamente un panel de 72 puede darnos mayor voltaje, puede darnos mayor potencia. Un panel de 36 nos puede dar menos potencia, menos voltaje. Eso también va a depender del tipo de batería que yo vaya a usar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estemos hablando de los cargadores solares, que también es una parte importante del sistema, y estemos hablando de las baterías, que también son una parte muy importante del sistema. Ahora bien, dependiendo de la fabricación del panel solar, vamos a tener una serie de características, ¿no? Claro, estos son los más, digamos, los que más se usan. Existen otros tipos de paneles y han ido saliendo a medida que va pasando el tiempo y los años, salen otras tecnologías en base a otras aplicaciones, ¿no? A otros dopajes dentro del silicio o dentro de la mezcla, ¿no? Los paneles solares están conformados por silicio y su estructura, dependiendo de cómo se vierta el silicio dentro de la celda, pueden ser, por ejemplo, policristalinos o monocristalinos. Ahora bien, ¿cómo podría yo observarlos dentro de cuáles son monocristalinos y cuáles son policristalinos? Bueno, fácilmente. Cuando usted observa un policristalino, usted puede ver que dentro de la celda o de la célula hay como unas estructuras amorfas. Por eso se llama policristalino, porque tiene diferentes cristales, muchos cristales en diferentes formas. Su estructura, bueno, se forma, como dice, de forma irregular, porque cuando vierten eso, todos los cristales se adaptan de forma irregular y queda de esta forma. Los monocristalinos, por el contrario, es una sola célula completa, es un solo cristal de silicio. Esto crea como una estructura totalmente como un espejo opaco, un vidrio opaco, y no se puede ver nada digamos, de esa unión. No lo pone el sol y el panel policristalino se puede ver como diferentes espejos quebrados juntos, y en cambio el monocristalino es todo unido. Y está en la de película delgada, que estos paneles son digamos, de baja potencia, son los que solemos ver nosotros en estas aplicaciones, digamos, donde tienen lo que llaman reflectores solares que se cargan en la hora del día. Son paneles muy pequeños y están hechos de una mezcla de silicio, amonio y telurio o otras mezclas diferentes, y son de una película muy, muy fina. No son estos paneles, digamos, más robustos como el monocristalino y policristalino, que ellos tienen, digamos, una cobertura de cristal, tienen su marco de aluminio, tienen otras cosas, que eso lo veremos en otras, más adelante, cuando profundicemos más acerca de los paneles solares. Porque ahondar mucho en esto ya sería extendernos bastante el webinar, ¿no? ¿Qué características eléctricas presentan los paneles solares, ¿no? Tenemos muchas características importantes dentro de los paneles solares que nos dicen, oye, ¿qué voy a elegir yo al momento de tomar un panel solar? Porque en el mercado voy a tener una infinidad de marcas, infinidad de proveedores, infinidad de modelos. Entonces, ahora, ¿de qué me están hablando ellos cuando me dicen las características específicas de un panel solar? Entonces, para comprender obviamente esas características, vamos a ver el funcionamiento de un panel solar. Cuando está el máximo punto de poder, digamos que es cuando está al mediodía, que es la hora de mayor, donde el sol incide directamente sobre el panel, nosotros tenemos un máximo punto. Entonces, en ese máximo punto tenemos diferentes características importantes. Entre ellas está la intensidad de cortocircuito. Claro, esto también se mantiene y tiene su valor a lo largo de todo el día, ¿no? Cuando hay sol.
Entonces, tenemos la intensidad de cortocircuito, que es la que se produce una tensión de 0 voltios. Para los que conocen más o menos el argot, cuando es 0 voltios, es decir, cuando yo conecto mi punto positivo y mi punto negativo, los conecto juntos, yo creo un cortocircuito dentro del panel y eso me genera una corriente que yo la puedo medir con mi pinza amperimétrica. Entonces, esta corriente de cortocircuito es aquella que se produce en esa tensión y se mide directamente en los bornes con el amperímetro. Tenemos una tensión de circuito abierto, que es la tensión máxima que puede tener el panel, y se mide obviamente cuando yo no lo estoy conectando a ninguna carga. Llámese, la carga en este caso sería el cargador solar o el inversor solar en dado caso. Esa sería la carga. Entonces, cuando yo no lo tengo conectado a esa carga, yo mido el circuito, digamos, un panel que me estén entregando, que esté abierto, y yo tomo mi tester, y conecto mi pinza del voltímetro, el rojo en el positivo y el negro en el negativo, y yo voy a tener un voltaje de circuito abierto. Esto se usa más que todo para probar si el panel está trabajando bien, tanto la corriente como de cortocircuito como la corriente de circuito abierto. Porque esto ya viene estandarizado según el fabricante. El fabricante me dice, mira, mi corriente de cortocircuito va a ser 6 amperes, 7 amperes, 8 amperes, y mi corriente de circuito abierto va a ser mi voltaje de circuito abierto va a ser 36 voltios, 32 voltios, eso depende también del tipo de panel. La potencia máxima, pico, o medida en vatio pico, que lo oímos mucho por ahí, es la potencia que puede suministrar mi panel en un punto donde la intensidad de la corriente es máxima. O sea, cuando hay un sol radiante y tenemos esas horas, que es más o menos dentro de las 10:30, 11 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde, que es, digamos, el pico, el total de esa curva, ahí yo voy a tener una medida de vatio pico. Estos vatiopicos son muy importantes para nuestro diseño de plantas solares, ya que estos vatiopicos son los que necesitan de potencia mi sistema solar. Ahí es donde estamos hablando de un sistema de 1.6 vatios pico, estamos hablando de sistemas de kilovatio pico, que ya serían miles de vatios. Por ejemplo, 600 kilovatios pico son 600.000 vatios pico. Y eso nos permite a nosotros sacar las cuentas, claro, como unas cuestiones de unos parámetros digamos, de eficiencia, unos cálculos que se realizan, que lo veremos en los próximos webinars más profundos cuando entremos en la parte de diseño. Es muy importante saber el concepto de vatio pico. No es lo mismo vatio pico que los vatios que pueda tener el inversor. También eso hay que saberlo diferenciar. Tenemos un punto de potencia, de máxima potencia, que es la corriente que se produce en la máxima potencia bajo unas condiciones estándar de medida. Esto es lo que les está explicando, que está dentro de lo que me da el fabricante. Y el voltaje de máximo punto de potencia, que también es una tensión reducida bajo unas condiciones estándares de medida. Cuando ellos fabrican los paneles, ellos tienen unas condiciones estándar de temperatura, unas condiciones estándar de radiación solar, y eso ellos me dan esos datos que son sumamente importantes a la hora de yo poder elegir un panel solar. Y tenemos algo que la gente siempre pregunta, que es la eficiencia. Mira, ¿qué panel es más eficiente? ¿Cuál es menos eficiente? ¿Cómo se trabaja eso? Bueno, la eficiencia es el parámetro de conversión de lo que más o menos de lo que recibe el panel, cuánto entrega el panel. O sea, porque el panel recibe en teoría 1000 vatios metro cuadrado, que es lo que nuestro sol nos regala diariamente por metro cuadrado. Entonces, de acuerdo a la potencia que tenga el panel, de eso se genera la eficiencia que pueda tener el panel. Entonces, estábamos hablando de paneles que pueden tener 18% de eficiencia, 20% de eficiencia al momento de recibir la energía. Eso no quiere decir que mi potencia vatio pico va a bajar, no. Eso quiere decir que a medida que vaya pasando el tiempo, tal vez dentro de 4, 3 años, no sé, 2 años, 5 años, 10 años, esa eficiencia se va aumentando. Eso, digamos, es la carrera que hay en estos momentos, al momento de la fabricación de los paneles solares. Entonces, por aquí podemos tener un ejemplo este es un ejemplo de un panel, es digamos que una hoja de datos fácilmente descargable de su fabricante preferido, y la solicita, la descarga en formato PDF y la puede revisar. Claro, a lo mejor uno dirá, cónchale, pero esos valores ya yo no los conozco, no entiendo. Bueno,
Dentro de esta tabla están varios valores de los cuales ya hemos hablado, ¿no? Está, por ejemplo, la alimentación máxima, la potencia máxima, lo que le estaba comentando, los vatios pico, por ejemplo, un modelo, este modelo JKM 380M72HB, tiene 380 vatios pico y tiene 286 vatios pico. Un momento, tiene dos valores. ¿Cómo es esto? Esto es muy sencillo. Esos valores son valores de laboratorio. El STC quiere decir que son valores estándar. Tiempo de operación normal de la celda, que es lo que significa el NOT, NOT. Ese fue de 800 vatios metro cuadrado. Entonces podemos observar ahí que básicamente ellos hicieron su prueba en esas dos medidas, ¿no? Y en esas dos medidas arrojaron esa potencia completa, ¿no? En un caso 380 y en otro caso 286 vatio pico. Es algo muy importante, ¿no? Otra cosa que podemos ver, vemos el voltaje máximo pico, que en ese caso es 40.5 para valores de 380 vatios pico y 38.6 para valores de 286. Estos valores son de suma importancia, no los pierdan de vista porque cuando estamos realizando los diseños o los cálculos de entrada de los cargadores solares y de los inversores, nosotros debemos tomar en cuenta lo que nos dice el fabricante con respecto a la corriente de alimentación máxima y la corriente y el voltaje de alimentación máxima, ya que de eso depende el arreglo de nuestros paneles solares, ya sean paneles en serie o en paralelo. Eso lo veremos en próximos webinars donde estemos hablando ya de diseño, pero no pierdan de vista ya estos valores, lo que son voltaje máximo y la corriente de alimentación máxima. Claro, todo esto a voltaje máximo. Entonces, obviamente uno calcula todo eso a un valor máximo. Algo muy importante dentro de las características de un fabricante que tenemos que tomar en cuenta la parte de paneles solares, otra característica importante, y esto viene con el manual, esto lo tomé y lo coloqué dentro lo colocamos dentro de la filmina, es el mismo manual que les mostré anteriormente, pero ya en una parte anexa, él muestra la parte de degradación. Muchas personas preguntaron en el webinar pasado, mira, ¿cómo se degrada? ¿Cuántos años de vida útil tiene el panel? ¿Cómo sabemos nosotros si me va a durar 25 años, me va a durar 10 años? Yo les comenté algo de un porcentaje de degradación que ocurría cada año. Bueno, lo que les comenté la semana pasada gráficamente es esto, es el valor de degradación que puedo tener, ¿no? Entonces, existen obviamente garantías de producto de 10 años y garantía de potencial lineal de 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de potencial lineal de 25 años quiere decir que en 25 años él iría de 97% su valor de potencia, digamos, el vatio pico que produce el panel, a 82.2 después de 25 años. Un ejemplo, si ustedes compran un panel de 100 vatios pico, hoy, en el 2020, en el 2045, ese panel les va a generar 80 vatios pico. Imagínense la degradación, siendo degradación lineal. Entonces tienen que tomar muy en cuenta el fabricante y la hoja de datos, porque abajo podemos ver una garantía de rendimiento estándar. O sea, garantía de rendimiento estándar es el estándar que pueden tener cualquier fabricante, que digamos no es un plus, sino que es el comportamiento normal de un panel. Entonces, un panel que ustedes compren que no tenga garantía de rendimiento lineal, obviamente va a empezar con 90% durante 12 años y al 12º año ya va a bajar a 80% inmediatamente. Entonces, el panel que ustedes comparado con un panel que al 13 años tiene casi 90% aún, a otro panel que ya cuando ya tiene 13 años va a tener 82, hay una diferencia significativa. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de elegir nuestros paneles. Revisar la hoja de datos y verificar esto de la degradación, el rendimiento lineal, esa garantía de rendimiento lineal que nos permite a nosotros disfrutar de toda esa energía que instalemos dentro de nuestra planta fotovoltaica a lo largo de 25 años, o sea, son 20% de 25 años. Imagínense cuando estamos hablando de paneles de 500 vatios, de 400 vatios,
ya serían 360, sería menos porcentaje. Pero igual es potencia. Entonces, eso se calcula también con un porcentaje, eso lo vamos a ver más adelante, para que ustedes vean que eso no es un problema tampoco de que no es un dolor de cabeza, sino al contrario, uno lo planifica al momento de realizar una instalación solar, a la hora de elegir cuántos paneles van a conectarse. Ok, vamos a otro tema importante, otro elemento dentro de nuestra planta solar, que son los cargadores o reguladores solares de carga. Mucha gente los oye por ahí como cargadores solares, otros le dicen reguladores solares, otros le dicen reguladores de carga, otros dicen cargadores de batería. Hay diferentes denominaciones, pero básicamente son reguladores solares de carga de batería. ¿Qué hacen ellos? Ellos toman la energía del panel solar, ellos toman nuestros vatios pico y los convierten en un voltaje fijo, de lo cual carga la batería. Claro, cuando veamos más adelante las formas de cómo cargan en otros webinars, para no profundizar tanto, ellos utilizan una serie de zonas de carga. Estas zonas de carga, digamos, cargan la batería, en un momento inyectan un voltaje fijo con una corriente variable y luego viene un cambio donde la corriente es fija y el voltaje es variable. Entonces, básicamente los cargadores que hacen, toman la energía de mi panel solar y la inyectan dentro de la batería. Algunos, como está aquí en la foto, algunos me pueden dar un consumo de corriente continua, o sea, un consumo de corriente DC. ¿Por qué? Porque obviamente la batería es DC y puedo conectar cargas DC, pueden ser bombillos DC, puede ser un cargador algunos tienen una salida USB de 5 voltios para uno conectar, por ejemplo, un cargador de celular. Vienen de varios modelos y con diferentes parámetros. Entonces ellos gestionan esa cuestión para evitar que se sobrecarguen las baterías y estén totalmente cargadas al momento de que ya yo pueda prescindir de la energía solar, o horas 6, 7 de la noche, ya las baterías me empiecen a trabajar y tenga mi instalación, digamos, con mi energía a lo largo del día. Y en el día también me permite gestionar tomar la energía de los paneles y de las baterías. ¿Qué cosas tenemos que tomar en cuenta nosotros dentro de los cargadores? Obviamente, al seleccionar nuestra batería, tenemos una tensión del sistema que sería de 12, 24 y 48. Baterías de 12, baterías de 24 o en dado caso un arreglo de baterías de 48 voltios. Y la máxima carga de corriente que yo puedo suministrar a esa batería, en dado caso, va desde 6 amperes hasta 140. Entonces, todo depende de lo que de mi batería como tal. O sea, cuánta corriente puede aguantar mi batería, porque las baterías tampoco se pueden cargar, digamos, todas se cargan con diferentes tiempos. Eso depende del fabricante. Y obviamente todas tienen diferentes tensiones, pues 12, 24, el arreglo de 48, ya sea en serie. ¿Qué tipo de cargadores tengo? Ok, está bien, yo sé que ellos regulan, yo sé que ellos me entregan un voltaje a la batería, me entregan una corriente, pero en todo este universo de cargadores solares, yo siempre observamos siempre dos, existe una diferencia, y el tipo de panel que yo puedo conectar también a ellos, ¿no? Porque dependiendo también del voltaje que yo vaya a entregar, como se acuerdan que vimos en las primeras diapositivas que existían paneles de 12 voltios, existían paneles de 24, también dependiendo del panel que yo tenga, es también la elección de mi cargador solar. Entonces, si yo tengo un panel de 12 voltios, obviamente yo puedo usar un tipo de cargador. Si tengo panel de 24, uso otro tipo de cargador. También depende del tipo, de la cantidad de celdas que tenga mi panel solar. Hay reguladores de carga para paneles de 60 celdas, de 72 celdas, de 144 celdas, y hay otros paneles, hay otros cargadores solares, por ejemplo, como los de PWM, eso significa modulación de ancho de pulso. Ellos entregan una energía, están hechos para paneles de 12 voltios de 36 como paneles de 24 y 72 celdas, pero está muy, muy, muy ligado a instalaciones pequeñas. ¿Por qué? Porque ellos tienen un menor rendimiento que los paneles de PWM, ya que ellos no trabajan con la potencia máxima del panel, sino que mientras el panel me esté dando el voltaje, o sea, por ejemplo, si mi batería es de 12 voltios y mi panel es de 12 voltios, hasta que el panel no llegue a esos 12 voltios, no se mantenga en esos 12 voltios,
o no lo sobrepase, mi PWM no va a activar la carga de la batería. Entonces, a lo mejor la gente dice, bueno, el PWM sale más económico. Sí, sale más económico el PWM, pero tienes que colocarle más paneles y a la larga te saldría más costoso. O tratar de diseñar un sistema con mayor cantidad de potencia para tú poder contar con mayor cantidad de energía. Entonces, ahí es como un costo por el tema del precio, ¿no? Es como que algo que uno tiene que saber. Es bueno saberlo. Los PPT son cargadores solares, eso significa máximo punto de seguidores de máximo punto de potencia. Como dice seguidor, la palabra tracker, ellos siguen la máxima potencia que pueda tener que el panel llegue al voltaje necesario para las baterías, sino que ellos automáticamente, mucho antes de que el panel llegue ahí, ellos toman la energía y la inyectan directamente. Entonces, esto se utiliza para instalaciones más grandes. Otra cosa en tomar en cuenta que los MPPT, ellos aceptan mayor cantidad de corriente, ellos aceptan mayor cantidad de voltaje, llámense voltaje de entrada dentro del cargador solar. Entonces, aceptan un mayor arreglo. Entonces, por eso para aplicaciones donde yo amerite, digamos, mucha potencia y gran cantidad de paneles, yo necesitaría un MPPT. Ahora, para instalaciones de 1 o 2 paneles, yo podría usar un PWM, pero teniendo en cuenta de que voy a tener esas restricciones de carga. Entonces, como dice acá la filmina, los reguladores obtienen mayor rendimiento en los MPPT que de los paneles solares con un PWM. Por ejemplo, si yo conecto un panel que se puede conectar tanto en PWM como en MPPT, lo conecto en PWM, no voy a tener la misma eficiencia que tendría con un MPPT. O sea, no le voy a sacar el mismo provecho, la misma cantidad de energía. Fíjense que puede aumentar la producción hasta un 30%. Eso es algo que deberíamos evaluar mucho, mucho, mucho en la parte de diseño. A veces, como dicen por ahí, lo económico sale caro. Lo barato sale caro en este punto de vista. Tal vez me ahorro algún dinero en el tema de la instalación, pero estoy perdiendo comodidad, tal vez tengo que esperar que pase tiempo para cargar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo importante. El tipo de cargador que vayamos a elegir. Ahora sí vamos con los criterios importantes de un cargador, ¿no? ¿Qué tenemos que nosotros saber al momento de elegir un cargador solar? Obviamente, lo que les comenté anteriormente, el voltaje de entrada de circuito abierto, por eso les mostré en las primeras filminas el tema del voltaje, ¿no? Ese voltaje máximo de poder, ese es el voltaje que yo voy a ir sumando y voy comparando con mi voltaje de entrada máximo. Fíjense que está muy grande y no puede sobrepasar bajo ningún concepto el voltaje de entrada. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo dañaría mi cargador solar. Entonces, eso es algo muy importante cuando hagamos los diseños, ver cuántos paneles tengo yo en serie y en base a los paneles que yo tengo en serie, que si no me equivoco, decía 39, dependiendo del voltaje, digamos de 37 a 40 voltios, por ejemplo, si yo tengo un cargador solar de 100, yo sé que no puedo conectar más de 3 paneles en serie, porque voy a quemarlo inmediatamente. Ahora, si tengo uno de 150, yo sé que puedo conectar 3. Pero si tengo 6 paneles, tendré que conectarlo en serie. Eso lo vamos a ver más adelante. No se preocupen si no captan al momento, porque eso es algo muy gráfico para mostrarlos, pero sí es algo importante que sepan cuando les estemos hablando en próximos webinars de la parte del voltaje de entrada del cargador solar, de la parte del cálculo, ya ustedes saben de dónde viene esa característica, ¿no? Y tenemos la corriente máxima. La corriente máxima del MPPT se limitaría, el MPPT limitará la corriente máxima permitida, o sea, ahí no hay mucho problema con la corriente, pero sin embargo ellos me dicen cuánto corriente puedo inyectar yo a la batería en MPPT. Por ejemplo, vemos uno que me diga, por ejemplo, ese de la imagen dice 12 voltios y 24. Ya yo sé que es la tensión de la batería y lo que dice es 30, 40, 50 y 100 es el tema de la carga de esa batería. A mayor corriente, más rápido se va a cargar la batería. Y en el datasheet del fabricante me dice a mí cuánta corriente máxima permite, que hay unos que, por ejemplo, dicen
eso se saca según el cálculo. Eso lo vamos a ver más adelante para no enredarnos en este momento. Y bueno, y la cantidad de paneles que vamos a conectar dentro de nuestro cargador solar. Dada la cantidad, bueno, debemos estimar valores para la conexión de los mismos, o sea, si lo vamos a conectar en paralelo, si lo vamos a conectar en serie. Entonces, siempre es bueno saber cuánto voltaje, cuánta corriente, y en base a eso, bueno, ya tenemos la cantidad. Son unos criterios de suma importancia al momento de elegir nuestro cargador, porque cuando ustedes vayan al mercado, van a ver infinidades de modelos, infinidades de voltajes de entrada, de corrientes de carga. Entonces, ahora, ¿cuál elijo? De manera de no ser uno que me vaya a sobrepasar mi presupuesto, o de que yo no tenga, por ejemplo, no me vaya a cubrir mi necesidad en paneles. 3 tipos de inversores, ¿no? Tenemos los cargadores, ellos son los encargados de transformar la energía DC, ya sea de la batería o de los paneles, y convertirlos en corriente alterna, o sea, nuestra corriente 110, nuestra corriente 220, nuestra corriente monofásica o trifásica. Pero ¿cuáles son esos tipos? Bueno, tenemos tipos de inversores cargadores que me toman mi circuito, ¿no? Toman mi circuito, ellos toman la batería de la carga, de la energía de la batería, que ya previamente a este es los que aparecen al principio cuando empezamos a hablar del webinar. Ellos toman el voltaje de la carga de la batería y la transforman en energía alterna. O viceversa, toman la energía alterna de mi 110 cuando yo tengo tensión de mi red, o de mi 220, y la convierten en energía DC para cargar mis baterías. Por eso se llaman inversores cargadores. Ellos trabajan de forma dual, pueden trabajar de corriente directa, llámese 24 voltios, 48 voltios, 12 voltios, a corriente alterna, 110-220, o inversa, 110-220, inyectar corriente a la batería, 24, 12 voltios o 48 voltios, dependiendo. Por eso se llaman inversores cargadores. También hay unos que son solamente inversores, lo que pasa es que lo englobé dentro de este tema también, que solamente toman la energía de la batería y ya listo, lo convierten en DC. Entonces yo tendría que anexarle un cargador de batería a ese inversor y agregarle un cargador solar. Entonces, bueno, eso depende de lo que yo vaya a realizar dentro de mi sistema solar. Tenemos también los inversores solares. ¿Cómo son los inversores solares? Bueno, imagínense un inversor de cargador de batería, pero que ahora yo le inyecto mi corriente a través de los paneles solares. Entonces, el inversor toma la corriente de los paneles solares, una corriente DC. Ellos dentro de sí tienen unos cargadores, por ejemplo, por así decirlo, o convertidores de energía tipo MPPT. Eso se ve en el manual. Cuando se adquiere o descarga un manual de inversores solares, ellos le dicen un MPPT, 2 MPPT, y le dan las características que yo les mencioné anteriormente arriba. Cuántos voltajes tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Y toman esa energía DC y la transforman en energía alterna. De nuevo, 220, 110. Eso es lo que hacen los inversores solares. Y existen los inversores cargadores también llamados son inversores de batería, como dije antes. Entonces, cuando yo tengo un sistema solar, yo puedo tener un inversor solar y anexo un inversor de batería. Entonces, el inversor solar convierte la energía de C en AC. El inversor, si es un inversor cargador, puede tomar esa energía del panel solar, la inyecta en la batería, la carga, y cuando hay una ausencia de energía, bueno, mi sistema automáticamente entraría en funcionamiento. Y así es de día, me estoy trabajando con mi inversor solar y mi batería. Eso es algo muy... trabajan en conjunto, pues a veces un inversor solar y un inversor cargador o inversor de batería. Y existen otro tipo de inversores que es llamados inversores híbridos. Obviamente poseen las bondades de los inversores solares con algunas limitantes. ¿En qué sentido? Bueno, un inversor híbrido tiene una entrada MPPT con una entrada específica de potencia. Tengo una conexión a una batería, ya sea de 12, 48 voltios, o una batería de alto voltaje, como veremos más adelante o en próximo webinar también, y ellos me trabajan juntos. El problema de los inversores híbridos, bueno, no es un problema, eso depende del dimensionamiento que uno quiera darle, ¿no? Es que ellos entregan la potencia que uno les dice.
Si la potencia es de 6 vatios, son 6 vatios. En cambio, cuando yo tengo inversores solares e inversor cargador, ellos me entregan la potencia como que juntos. O sea, si mi inversor solar es de 6 vatios, de 6 kilovatios, y mi inversor cargador es de 6 kilovatios, cuando estén trabajando todos juntos, van a entregar 12 kilovatios a mi sistema. Esa es una de las características de, digamos, las bondades. Pero eso depende, también obviamente eso aumenta el costo de mi instalación y son cosas que yo tengo que tomar en cuenta al momento de diseño, al momento de adquirir una instalación solar o al momento de hacer mi diseño. Entonces, eso es algo muy importante. Y viene, bueno, todos ellos vienen ya sea trifásico o monofásico, dependiendo del modelo que yo tome. Eso se ve en la hoja del fabricante. El fabricante me especificará si el inversor es trifásico, si es monofásico y qué modelo tendría yo para escoger. Ok, ¿qué criterios podemos tener nosotros a tomar en cuenta, ¿no? Importantes para la elección de un inversor, ya sea inversor cargador, inversor solar, inversor híbrido. Entonces, a la hora de elegir el equipo que yo tenga que tomar esa decisión, yo tengo que ver cuál es la potencia pico de salida. La potencia pico de salida, eso me lo viene dado. Ahora yo hice mi cálculo, como vimos la semana pasada, de mi sistema, me da, por ejemplo, que son 2.5 kilovatios o 2 kilovatios. Entonces yo me voy a mi hoja de fabricante y busco inversores que estén por encima de esa potencia. No es bueno que el inversor trabaje dentro de su rango. O sea, que si yo tengo un inversor de 3 kilovatios, colocarle los 3 kilovatios en carga. Sí lo va a soportar, sí lo va a hacer, pero obviamente yo estaría, digamos, como que fatigando al inversor, ¿no? Tal vez calentando los inversores. Si no es un inversor de una buena marca, este se va a tender a pagar a cierta cantidad de tiempo, 3 horas, 4 horas, va a existir varios problemas que pueda tener. Entonces, lo ideal es que cuando yo diseñe mi sistema, elija mi voltaje a eso, mi potencia a eso. Entonces, y también esta potencia de salida pico es lo que puede alcanzar mi inversor en un instante de tiempo. Aparte de mi potencia, la que ya les expliqué anteriormente, de mi potencia de vatio, yo tengo una salida pico que es durante 5 segundos, 3 minutos, 5 minutos, de manera que yo pueda conectar una carga que tenga un arranque, por ejemplo, un motor, por ejemplo, en un hogar, una licuadora, tal vez una nevera, que tiene ciertos picos de arranque, entonces eso me absorbería la potencia pico. Obviamente hay que tener muy en cuenta, que creo que lo dije la semana pasada, que eso depende de la cantidad de paneles que yo vaya a conectar. Si voy a conectar y de la potencia pico que me generen estos paneles. Porque el fabricante me dice a mí, bueno, si no me conectas la potencia que yo te estoy pidiendo, ¿cómo cumplo yo con mi potencia pico? ¿O cómo cumplo yo durante ese tiempo? Porque todo eso lo extrae de los paneles porque ellos tienen esos seguimientos dentro de sí los MPPT, que son digamos, donde van conectados lo que llaman un string, los paneles. Pues. La cadena de paneles. El voltaje de salida es muy importante porque, por ejemplo, si yo tengo un inversor que hay diferentes tipos de redes a nivel mundial, en Europa trabajan 230, 380, 400 voltios, entonces cuando estamos hablando de la parte trifásica, si son 3 fases, si es monofásico 220, si es 110 la carga que yo voy a conectar, entonces el valor de salida debe coincidir con el tipo de red que yo tengo y no solamente el valor de salida, sino, por ejemplo, aquí en Venezuela nosotros utilizamos lo que se llama split phase o fase dividida en español. La fase dividida es lo que usualmente nosotros vemos en nuestras casas, que tenemos el 220 donde conectamos nuestros aires acondicionados, y el medio de la fase es el 110 donde yo conecto mis diferentes aparatos electrodomésticos. Entonces, hay inversores que no trabajan con split phase. En ese caso se le coloca un transformador externo y bueno, hay diferentes soluciones que se pueden dar, pero si el inversor viene con split phase es mucho mejor también. Claro, al momento de uno realizar la solución, eso hay que tomarlo en cuenta. Y la corriente de salida. Entendamos que muchas personas conectan elementos que tal vez consumen mucho más de corriente, entonces es bueno tener eso a la mano. ¿Cuánta corriente de salida me entrega en base a la potencia? Obviamente la corriente de salida y el voltaje de salida va a depender mi potencia de mi inversor, mi potencia que pueda alcanzar en un punto. De manera que yo no dañaría el inversor
por el tema de la corriente máxima que pueda tomar. Estamos hablando de elementos eléctricos. Otras cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta son las corrientes de carga. Esto va muy ligado a los inversores híbridos, o a los inversores cargadores, ya que esta corriente de carga me permite a mí saber en cuánto tiempo se cargará la batería, obviamente el voltaje de dicha batería, cotejándolo con mi data chip de la batería, yo podría saber si me sirve o no me sirve ese tipo de inversor o ese tipo de cargador. El otro caso es el voltaje o corriente de entrada, porque los inversores híbridos obviamente tienen que, igual que los inversores solares, ellos tienen una corriente máxima de entrada, como les comenté en la parte anterior, igual que los MPPT y los PWM, tienen una máxima corriente de entrada y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. De la manera, obviamente, para hacer el diseño de la conexión de los paneles. Entonces, ya nosotros manejar lo que son cargadores solares, ya podemos manejar muy fácilmente el tema de los inversores, desde el punto de vista de diseño y el punto de vista de elección del mejor inversor. Tenemos voltaje de entrada DC, que es el tema de las baterías. Hay inversores que soportan, llámese inversores cargadores o llámese inversores híbridos. Ellos soportan cargas de baterías de 12, baterías de 24 o baterías de 48, cuando estamos hablando de bajo voltaje. Cuando estamos hablando de alto voltaje, ya son 400, 600 voltios DC aproximadamente. Entonces, ya yo ahí vería qué batería le voy a colocar. Por ejemplo, las baterías, más adelante vamos a ver las baterías de litio, vienen de bajo voltaje y vienen de alto voltaje. Entonces, cuando estos temas de inversores de alto voltaje y bajo voltaje es porque son inversores que se pueden conectar a baterías de litio y dependiendo del tipo de batería, si es batería de 48 o batería de alto voltaje, estos inversores los voy a seleccionar. Entonces, a veces nos encontramos con inversores que son exactamente iguales en el término de potencia, término de paneles, término de voltaje máximo, corriente, pero la batería que ellos usan es diferente. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta porque eso depende también los costos que me pueda acarrear en un futuro para la elección de mi batería. Si es una batería de 48, no es lo mismo adquirir una de 48 que adquirir una de 400 de alta voltaje. Entonces, aquí vemos un ejemplo de las características que puedo observar dentro de un manual, como se llaman los paneles. Lo que le estaba comentando, aquí vemos unos inversores que son de 208 y 240 voltios. Podemos ver el voltaje. Tenemos la potencia en entrada DC y salida DC. Ahí está lo que estamos hablando anteriormente. Tenemos la máxima potencia que puede soportar de entrada. Fíjense que a pesar de que mi potencia nominal son 3.000 vatios, la potencia máxima que él puede soportar son 4.800 vatios pico. Esos vatios pico, recuerden que depende de qué, del panel solar. Esos son los vatios pico que me dicen, bueno, si yo tengo 10 paneles de 400 vatios pico, yo tendría 4.000 vatios pico. Entonces, eso los puedo conectar yo tranquilamente a este inversor. ¿Por qué? Porque mi potencia máxima a conectar dentro de él son 4.800 vatios pico. Entonces, ya yo sé que voy tranquilo por ese lado. Ahora, yo veo el voltaje máximo, tomando en cuenta el voltaje que yo les mostré arriba de mi panel solar, que eran 36, 37, 38, 40 voltios. Yo saco la cuenta cuántos paneles conecta en serie y ahí veo si está dentro de mi rango. Eso lo vamos a ver cuando veamos la parte de diseño y entonces vamos a trabajar con los manuales. Miren, aquí está el voltaje máximo, no me sobrepaso, sí me sobrepaso, sí lo puedo colocar, sí lo puedo conectar, cómo solucionar eso. Eso es algo muy importante. Y podemos ver, fíjense que aquí dice el número de MPPT tracker y cuántos streams por tracker. Aquí dice por lo menos yo tengo dos seguidores, digamos, imagínense que yo tengo 2 cargadores solares dentro de mi inversor solar. Tengo 2 y cada uno puedo conectar uno por string. O sea que yo puedo conectar en este caso 2 strings. ¿Cuál es lo máximo de cada string? Lo que me dice arriba. Entonces aquí podemos ver también otros datos que hablamos anteriormente, la potencia nominal de mi inversor, que en este caso serían 3.000 vatios. Hablando también en capacidad de voltio ampere, sería 3 kVA, como solemos ver. Claro, los kVA lo calculan acá, que lo vamos a ver en otra oportunidad más adelante, en base a un factor de potencia igual a 1.
usualmente es 0.8. Vemos un voltaje ajustable, un rango de voltaje del rango de voltaje de la salida que va de 183 a 220. Vemos unas corrientes que varían también, son las corrientes que le estaba hablando a la máxima corriente. O sea, si yo voy a conectar, por ejemplo, una cocina eléctrica, llámese un esmeril, una máquina de soldar, yo tengo que ver qué corriente máxima me puede soportar mi inversor y cuánta corriente máxima obviamente consume mi máquina de soldar. Vemos la eficiencia es lo que esto trata de que cuánto aprovecho yo de mis paneles. Por ejemplo, si mi panel está produciendo 3 kilovatios, entonces ¿cuánto aprovecho yo? Yo aprovecho el 97.2% de mi energía. Eso es lo que llaman la máxima eficiencia que puedo yo tener. Aparte de otro tipo de las protecciones que pueda tener y de otras cosas que son ya más que todo de la parte eléctrica. Pero la parte de diseño, que es lo que nos interesa, y cosas de tomar en cuenta al momento de seleccionar nuestro inversor, son esas que están ahí en la parte de la hoja técnica. Y vemos los diferentes modelos a los lados. Este es un ejemplo real, es un inversor real de nuestro partner, ¿no? Y es un inversor solar. Fíjense que no tiene nada de entrada de batería ni nada de eso. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, este es un ejemplo de un inversor híbrido. Como pueden observar, ya acá me dicen datos de entrada de la batería. Ya esta ficha técnica está en español. Igual pueden conseguir la mayoría de los el anterior también lo pueden conseguir en español, donde vemos datos importantes de la batería. Por ejemplo, qué tipo de batería le puedo conectar yo. Fíjense que acá solamente me dice de ion litio. O sea, solamente le puedo conectar las baterías de litio. ¿Y a qué voltaje se la puedo conectar? A 48 voltios, lo que le comenté anteriormente. Me dice cuánto es la corriente de carga, dice 50 amperes. Hay otros modelos que, como les comenté, que tienen la misma característica, pero me va a decir, por ejemplo, que tiene 100 amperes de carga. Y entonces uno dice, oye, es la misma, el costo varía, pero ¿por qué? Nada, porque el inversor que yo estoy eligiendo tiene mayor cantidad de corriente de carga y eso ayuda a que mi batería se cargue mucho, mucho, mucho más rápido. Vemos la potencia de entrada de la cadena, que es lo que llamamos el string. Vemos la potencia máxima que puedo conectar, que obviamente que son los vatios pico. Ellos no lo expresan acá en vatio pico, pero eso se sobreentiende. Son vatio pico de los paneles, porque estamos hablando de paneles. Entonces, esta acepta 3.900 vatio pico y tiene una potencia nominal de salida de 3.000. Fíjense la diferencia del anterior. El anterior aceptaba 4.800 y la potencia era de 3.000. En cambio, este acepta hasta 3.900 y la potencia es de 3.000. O sea que yo puedo conectar menos paneles en este inversor, a pesar de que es de la misma potencia. Entonces, fíjense que este ya es un híbrido, ahí ven por lo menos algo como que, bueno, tenemos menos cuestiones. Los datos de salida de la red, bueno, que tenemos, por ejemplo, los datos de corriente, como ya les comenté, que es exactamente igual al anterior, y la frecuencia de la red en este caso, y el voltaje de la red, que en este caso sería 220, siempre y cuando preguntando si ese 220 es split phase. Vamos a hablar ahora de otro elemento importante, que son las baterías. Entonces, el sistema de baterías es el que se encarga, digamos, de almacenar toda nuestra energía que pudiera sobrar de la planta fotovoltaica. Por ejemplo, un día que nosotros no estemos dentro de nuestra residencia, o no estemos dentro de nuestro negocio, o la empresa no esté laborando, ellos se encargan de almacenar toda esa energía excedente y la guardan dentro del banco de batería. La energía excedente que viene de los paneles la transforma el inversor cargador, el inversor híbrido o el inversor de batería, y le inyectan dentro de las baterías. De manera que yo la puedo usar a la hora en una hora necesaria, ¿no? Que ya yo de verdad, sea de noche o ya tengo un pico, como dice el compañero, a la hora de implementar un pico en el sistema, o un sistema, por ejemplo, una emergencia que yo tenga dentro de mi sistema. Entonces, los bancos de batería, los sistemas de batería se usan lo que llama uno peak shaving, que es cuando es como que salvamos el pico de la batería, del consumo. Entonces yo puedo aplanar mi consumo de potencia. Eso se usa mucho en las empresas. Y en las casas lo puedo usar por lo menos para cuando tengo esos sobrevoltajes o picos de consumo de algún equipo X o Y. Bueno, las baterías cumplen con esa función. Entonces, una buena selección es vital para garantizar la autonomía del sistema
y la vida de la misma batería, porque si yo calculo mal mi batería, acorto la vida útil de la misma. Entonces, ¿qué tipo de baterías tenemos? En el mercado tenemos una gran cantidad de baterías, pero digamos las que están aún en la palestra o aún se trabajan con ellas, son las baterías de litio. Tenemos baterías de plomo ácido abiertas, también hay plomo ácido selladas, tenemos baterías de gel y baterías AGM. Entonces, estas baterías, cada una posee su característica específica. Para los que nos gusta estar, digamos, al top de la tecnología, digamos, pensando a futuro, porque la energía solar es como una carrera, es como la carrera espacial, es como una carrera armamentística, es una carrera donde hay que estar siempre a la vanguardia, ¿no? de lo que vaya saliendo en el tema de batería. Entonces, y en tema de inversores y en tema de paneles. Ya casi que mensual, anual, cada 6 meses sale un nuevo panel, sale un nuevo modelo de batería, están haciendo nuevas investigaciones. Entonces, bueno, poco a poco van quedando atrás las baterías de plomo, poco a poco van quedando atrás las de gel, las AGM, y se van a pesar de que el costo va bajando, obviamente ya para el diseño, siempre las que están, digamos, en lo primero son las de litio. Entonces, cada una tiene características diferentes, precios y distintas finalidades. Porque si yo voy a utilizar una batería en, digamos, una aplicación que yo lo que voy a usar son 300 vatios, 150 vatios, ya tendría que utilizar, por ejemplo, una batería de gel. Ya una aplicación mucho más grande, 3 kilovatios, 6 kilovatios, 2 kilovatios, puedo usar una de litio tranquilamente para yo garantizar mi diseño. Y aparte, cada uno tiene sus características importantes que las vamos a ver más adelante. ¿Qué características tenemos entre una batería? Oye, voy a elegir una batería, ¿qué tengo que tomar en cuenta para elegirla? Cada batería tiene una diferencia, obviamente, importante, de punto de vista de costo, de punto de vista de aplicación, ¿no? ¿Qué tenemos? Por lo menos tenemos los vatios hora. Siempre, bueno, aunque muchas personas usualmente escuchen más que todo la parte de ampere hora, ¿no? Tiene tantos amperios, pero el término exacto es ampere hora en una batería y capacidad. Entonces, ampere hora y vatio están muy, muy, muy ligados. Tenemos que los vatios hora es la cantidad de energía que se puede almacenar dentro de la batería. Estos pueden calcularse, obviamente, multiplicando el voltaje por la corriente de ampere hora. Por ejemplo, si yo tengo una batería de 12 voltios y tengo esa batería es de 10 ampere hora, son 120 vatios hora. Así de sencillo. Multiplico el voltaje de la batería por la corriente en ampere hora y tengo mi vatio hora. Obviamente, porque es importante, porque cuando yo diseño mi sistema, lo vimos la semana pasada, todos los cálculos al final me van a dar en vatio hora. Entonces, al momento de yo elegir una batería para mi diseño, yo llego y lo calculo en vatio hora. Claro, eso se utilizan ciertas condiciones, ciertos valores que hay que tener en cuenta para poder saber de cuánto va a ser mi batería en vatio hora. Y ya teniendo el vatio hora, nada, elijo, dependiendo de mi cargador solar de la tensión que acepte, ya yo tengo mi voltaje, con ese voltaje yo logro conseguir de cuánto ampere hora va a ser mi batería, porque usualmente las baterías salen por ahí, la gente la muestra en ampere hora. Pero ¿qué son los ampere hora? Los ampere hora son la máxima corriente que puede entregar mi batería en una cantidad de tiempo. O sea, eso nos lo va a dar el fabricante. Y eso está expresado en capacidad, por ejemplo, C20, C10, C5. Hay mucha gente que no comprende, pero C10, C20, C5. Bueno, eso de cantidad de C10, C20 y C5 es cuántas horas tendría la batería entregando esa cantidad de corriente. Claro, eso va a depender digamos, de la conexión que yo haga dentro de la batería y de lo que digamos, me ale mi carga. Si mi carga a la gran cantidad de corriente, no va a durar las 20 horas, duraría menos. O sea, eso también es como un estándar. Entonces, obviamente, eso lo encontramos pegado en la etiqueta de muchas baterías en el recipiente de cuántas ampere horas soporta, ¿no? Eso me lo da mi cálculo de vatio hora, es como que todo va en cadena. Y un dato porcentual que es la profundidad de descarga.
que es en porcentaje. Esto es de suma importancia a la hora de elegir mi batería. ¿Por qué? Porque hay baterías que me dice mi fabricante, me dice, oye, tú no puedes descargar la batería más del 50%. Entonces, el dato porcentual de DOC o profundidad de descarga es la cantidad que yo le puedo extraer de energía a mi batería. Entonces, mientras más alto sea mi porcentaje de descarga, más le puedo extraer a mi batería. ¿Cómo se come esto en el tema de diseño? Bueno, si yo tengo una batería, por ejemplo, que es de ejemplo, vamos a ver, 100 vatios hora, esta misma de 100 vatios hora, y mi fabricante me dice que yo nada más puedo descargar hasta 50%, yo nada más puedo usar de esa batería 50 ampere hora. Entonces, si mi diseño tiene 100 ampere hora, yo tendría que colocar otra batería, o sea, yo tendría que usar 200 vatios hora para poder tomar mis 100 vatios hora que son necesarios. ¿Por qué es importante este dato? Porque si yo descargo mi batería, hay baterías, por ejemplo, las baterías de plomo, algunas baterías de gel no se pueden descargar por ejemplo, al 70-80%. En cambio, las baterías de litio no tienen ese problema y las puedo descargar hasta 90%. Y mi batería va a seguir con mi vida útil. Claro, eso lo vamos a ver más adelante porque eso depende del tipo de ciclo, entonces también depende de mi vida útil y eso es otro tema bastante profundo. Solamente hablaríamos toda la mañana solamente de batería. Entonces, pero es importante que sepan estos datos puntuales de manera que cuando estemos hablando adelante ya esté todo, digamos, más claro. Lo que le estaba comentando, algo sumamente importante, el tema de la profundidad de descarga. Entonces vemos que cómo se reduce el voltaje de acuerdo a la profundidad. Esta es una comparación entre baterías de litio y baterías de plomo ácido. Fíjense que una batería de litio, al momento de descargarla, al 90% o al 80%, yo todavía estoy suministrando el voltaje que yo digo de fabricante que puedo entregar. En cambio, una batería de plomo ácido, al descargarla ya 40%, ya yo estoy entrando en una zona muy crítica, donde mi voltaje ya no es 56, como estoy diciendo, está marcando acá, sino que ya es 52, y eso influye mucho en la corriente que yo estoy entregando a mi sistema. Entonces, mientras yo más descargue y mientras más rápido descargue mi batería, menor corriente estoy entregando y van a sufrir mis equipos y la batería obviamente va a sufrir. Ese es el tema de por qué yo no descargo una batería de plomo ácido con respecto a una batería de litio. Es una gran diferencia. Entonces, la gente puede decir, bueno, yo tengo mi batería de plomo ácido, me funciona, ok, pero ya con una batería de litio que pesa menos, que es más pequeña que la batería de plomo ácido y la puedes usar mucho más para algunas potencias en vatio hora que usarías una sola batería de litio, tendrías que usar 3 o tendrías que usar 4, por ejemplo, en ese caso. Acá está de ácido gel. Entonces, fíjense que el porcentaje de descarga llega hasta, a medida que yo mayor la descargo más, lo que le estaba comentando, a medida que yo profundizo mi descarga, ¿qué pasa? Mi número de ciclos en el tiempo disminuye, y el número de ciclos es cuántas veces yo la puedo cargar y descargar, cargar y descargar. Entonces, eso está muy ligado a la vida de la batería. Por ejemplo, si una batería tiene 3.000 ciclos, 3.600 ciclos de vida útil, eso representa 10 años descargándola todos los días, los 365 días del año. Pero ¿qué pasa? Si yo la descargo a 30%, eso se me triplica. Pero si yo la descargo a 50% o a 100%, como está aquí, obviamente fíjense que el ciclo de vida útil disminuye. Entonces, eso es otro ejemplo pues, del tema de plomo ácido gel, para que vean cómo pueden trabajar. No es por despreciar, lo que pasa es que a medida que van saliendo otras tecnologías que nos ayudan. Entonces, bueno, esto ha sido todo por este día. Muchas gracias por asistir. Y bueno, vamos al ciclo de preguntas. Como se dijo al principio, cualquier duda que tengan, vamos al ciclo de preguntas. Y bueno, estamos complacidos de responder cualquier duda. Si es muy profunda, bueno, próximo webinar vamos a ahondar un poco más acerca de las baterías, un poco más acerca de los inversores, paneles y otros sistemas importantes, de acuerdo a lo que vamos viendo, para mostrarles esas bondades de la cultura renovable. Muy buenos días.
Tengan todos ustedes. Primero agradecerle a los invitados por permitirse la oportunidad de conocer sobre el secreto de la cultura renovable. Terminado la filmina por parte del ingeniero Brizuela, vamos ahora con el ciclo de preguntas. Primera pregunta, por acá tenemos: buenos días. ¿Existen inversores con salida hacia la carga en 208 PAC 3F más N? ¿Sí, Techo? Ajá, sí, bueno. No, por supuesto, hay inversores trifásicos 208 con neutro. Eso tendrías que verlo en el fabricante, pero sí, sí. Sí existen esos inversores y hay 440 también. O sea, no es una limitante como tal. Otra pregunta. Tengo un consumo de 1 kVA, baterías de ácido Roll canadiense, 4 de 6 voltios de 586 amperes. La pregunta es, para este consumo, ¿está bien el ácido o debe ser de gel o AGM? Bueno, si quieres te puedes comunicar con nosotros en el correo, nos puedes enviar un correo porque para sacarte esas cuentas aquí en vivo, bueno, vamos a tardar un poco. Pero sería ideal que nos enviaras si tienes alguna duda o nos puedes llamar y podemos conversar también para saber así, para decirte a ciencia cierta, si te sirve o no te sirve tu sistema de batería. Obviamente, me imagino que dependiendo si tú diseñaste el sistema o alguien te lo diseñó, tuvo que haber tomado en cuenta el tema de lo que hemos conversado en este webinar, ¿no? El tema de la cantidad de carga, tendrías que decirme cuánta carga tienes tú en tu casa, o sea, tendremos que hacer lo que hicimos en el primer webinar y sacar todos los cálculos para poderte decir sí o no, pues. Ya es cuestión de números como tal. Siguiente pregunta. ¿Puedo cargar una batería de litio con cualquier tipo de cargador o tiene que ser un tipo de cargador en especial? No. Cuando hablamos de baterías de litio, inclusive baterías de gel, tiene que ser un cargador especial. Te lo comento por qué. Porque cada cargador tiene dentro del manual de operaciones, obviamente, viene con sus especificaciones. Entonces, tú tienes que tener en cuenta que dentro del cargador que vas a adquirir para tu batería de litio, debe existir primero el voltaje, como les comenté, voltaje ya sea de 48 voltios o de alto voltaje. Y segundo, que ese cargador me soporte el tipo de carga que se necesita para una batería de litio. Entonces, no cualquier cargador, y eso ténganlo en cuenta, esto es muy importante, no cualquier cargador sirve para cargar cualquier tipo de batería. Eso es muy importante. Mucha gente a veces me comenta que le conectan ese cargador y sirve, te puede servir al momento, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no te va a durar la batería nada. O sea, no, se te va a morir la batería por el tema de que la batería tiene, eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de baterías más profundamente. Cada batería tiene un punto flotante de carga, un voltaje, como le expliqué, un voltaje fijo, y no es lo mismo el voltaje fijo de una batería de litio a una batería de plomo. Son totalmente casos distintos. Igual la batería de plomo ácido tiene una serie de procedimientos que se realizan cada 6 meses de sintonización de la batería. En cambio, la batería de litio no lo tiene. Entonces, eso también va dentro del cargador. Entonces, es importante saber qué batería tengo y en base a eso elegir mi cargador. Entonces, no cualquier cargador te va a cargar una batería de litio. Siguiente pregunta. Sobre las baterías y la contaminación ambiental. ¿Cuál contamina menos? ¿O se pueden reciclar? Las baterías de litio, hace 2-3 días vi un video muy interesante de una compañía alemana que está trabajando en la parte de reciclaje. Ellos toman todas las baterías de estos carros híbridos, baterías de litio, por cierto, y ellos reciclan toda la batería, sacan sacan los componentes, sacan el líquido, lo reprocesan y reprocesan casi el 99.99% de toda la batería total de litio, obviamente de litio. Ya cuando estamos hablando de plomo ácido, estamos hablando con otro tipo de batería,
Ya la parte de reciclaje es más compleja y yo diría que casi no. Entonces, por eso, si queremos de verdad nosotros cuidar el medio ambiente, hay que ir emigrando a estas tecnologías que nos pueden ayudar a reciclar. Tema baterías de litio, hay baterías de litio seco que también son totalmente reciclables, ya claro, para aplicaciones de mayor envergadura, ya que son una capa muy fina de litio, no tienen nada de ácido, no tienen nada de líquido interno, y ellas son totalmente reciclables también. Se está hablando ya de baterías que está compuesta por elementos ya sea como carbón, de agua, baterías de agua. Obviamente están en etapa experimental y se pueden conseguir en el mercado, pero mucho más costosas que las baterías de litio y menos eficientes. Pero para allá vamos porque estamos hablando de una cultura de renovación. Por eso también este webinar, no solamente hablar de la parte técnica, sino de la parte de la conciencia, de cuidar el medio ambiente. Entonces, nada nos sirve que no estemos utilizando, digamos, elementos fósiles como carbón, como gasoil, gasolina, gas, etcétera, 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 que contamina el ambiente y estemos usando paneles solares, pero estemos usando un tipo de batería que a la larga no sea reciclable. Entonces, eso es un punto muy importante. Y lo que a mí me contenta, a mí me contentó mucho cuando vi esta información y el video, es que ya eso es un camino abierto a que otras empresas alrededor del mundo hagan lo mismo, ¿no? Tomen baterías de los carros eléctricos o ya sea baterías de litio y las reciclen a través de obviamente un proceso electroquímico y todo esto, pero generan, fíjate, más del 90% de reciclaje de una batería. Entonces, eso es muy importante. Sí hay bastante camino andado en la parte de reciclaje de batería. Siguiente pregunta. Hola. Ajá. Sí, tenemos un problemita acá con Joas. Yo voy a continuar con las preguntas. Ok. Pregunta, ya va un momento. Buenos días, tenemos una instalación inversor cargador acoplado al proveedor de energía y un banco de baterías de 48 ADC, conformado por 8 baterías de 12 ADC 200 AH. ¿A este sistema se le puede acoplar una solución con paneles solares integrado al sistema? Ok. Según lo que me estás comentando, la batería es de 48 voltios. No tengo anotado por aquí. Pero básicamente la pregunta es si puedes conectar ahí tendrías que conectar obviamente un seguidor MPPT, un cargador solar, con sus paneles solares, no habría problema. Lo que tendrías que ver muy bien por el tema de cálculo es obviamente el tipo de batería que tienes tú allá, la marca, y ver qué cargador se te adapta a tu batería. Pero sí se puede. Ahí no hay ningún problema. Ok, tenemos otra pregunta que dice, un equipo de 28 voltios y otro de 48, ¿cuál sería más eficiente en cuanto al uso de baterías? Ya va. Equipo. Si dice un equipo de 24 voltios y otro de 48, creo que es de equipo batería, una de 24 o 48 voltios. ¿Cuál sería más eficiente? De la cantidad de paneles que vayas a conectar, porque dependiendo de la cantidad de paneles, eso te va a dar el tipo de batería que vas a conectar y obviamente de la carga. Entonces, todo eso depende más que todo de la carga. Si tu carga es muy grande, por decirte, es grande, llámese 3 kilovatios, lo ideal sería conectar un sistema de baterías de 48, o sea, conectar dos baterías en serie de 24 o adquirir un sistema de baterías de litio de 48 voltios con su inversor o en dado caso. Pero eso depende de tu sistema, por eso el primer webinar, o sea, que uno diseñamos el sistema de acuerdo a esa radiografía primaria y en base a eso elegir el sistema. Pero básicamente no es que sea mejor o no es que sea peor, no. Eso depende del consumo que tú necesites, del consumo que tú vayas a tomar. Y como te comento, depende de la cantidad de paneles que vayas a colocar y depende obviamente también de tu presupuesto. Pero no hay un sistema malo, no hay sistemas malos, sino sistemas mal diseñados.
Ok. Tenemos otra pregunta que dice, saludos, según su explicación, en Venezuela, ¿la mejor opción es un inversor híbrido o un inversor de fase dividida? Ahí ya, creo que se confundieron un poco los conceptos. El inversor híbrido como tal es aquel inversor, como hablamos, es que tiene carga la batería y se le conectan los paneles y a su vez también recibe energía de la red. Puede haber un inversor híbrido, pero que no sea de fase dividida, igual que puede ser un inversor solar que no sea de fase dividida. Lo que expliqué yo del tipo de fase dividida es el tipo de conexión a la red. No tiene nada que ver que sea híbrido o que sea solar, sino es el tipo de salida AC. En Venezuela, lo ideal es que el inversor se pueda conectar o pueda entregar energía a una fase dividida. No importa si es híbrido, si es cargador batería o si es cargador solar. Entonces, creo que ojalá que haya podido responder la duda. Entonces, son cosas diferentes. Ok, Pero en tenemos otra, Venezuela, obviamente, depende de lo que uno quiera instalar. sí, tenemos otra pregunta. Dice, ¿las baterías pueden dejarse cargando permanentemente o tienen un punto de carga en el cual debemos desconectar del cargador, así como un teléfono celular, por ejemplo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, no, las baterías no se desconectan. Es el trabajo y esa es la función del cargador como tal, ¿no? ¿Qué hace el cargador? Él trabaja, claro, eso hay que verlo gráficamente, ¿no? Pero para explicar rapidito, y eso lo vamos a andar mucho más en los próximos webinars, cuando hablemos de la parte de baterías. Las baterías, el cargador, ¿cómo trabaja? El cargador primero inyecta un voltaje, tiene un voltaje, y la corriente va aumentando. Cuando hay un cruce o un tiempo específico, que eso se programa por el cargador, él deja digamos, de cargar y empieza como una carga lenta o una carga lenta y después entra en una especie de carga para mantener el voltaje de la batería. ¿Por qué? Porque las baterías, si tú las desconectas, ellas gradualmente va a perder el voltaje que tengan ahí. No es que lo va a perder así mucho, no. Pero sí existe una degradación pues, del voltaje. Entonces, estas baterías siempre tienen que estar conectadas y están diseñadas para eso. O sea, están diseñadas para eso. ¿Qué pasa con los celulares? Que los celulares, obviamente, la batería no está diseñada para eso. La batería tiene un porcentaje de descarga y obviamente tiene y es más, la profundidad de descarga de las baterías de los celulares es de 80%, 90% también. Y obviamente están diseñadas para que tú las desconectes y te las puedas llevar a cualquier sitio. En cambio, estas baterías son baterías que están diseñadas para mantener siempre la carga. Por eso es que es el regulador de carga o cargador. No es que solamente la carga, sino que te mantiene la carga dentro de la batería, de manera que cuando tú la vayas a utilizar, la batería esté presente ahí. Entonces, definitivamente no, tú no tienes que desconectar la batería de tu estación solar o de tu aplicación solar. Tenemos Y el otra cargador es pregunta, inteligente, obviamente. tenemos otra pregunta que dice, ¿la ubicación y posición de los paneles son fijas o deben girar según la incidencia solar? Ok. Hay diferentes tipos, hay unos, los que llaman los trackers, que son los seguidores eh, solares, ¿no? Que ellos siguen al sol, a medida que va pasando el sol, ellos se van moviendo, pero dependiendo de la ubicación geográfica, o sea, no necesariamente tienes que instalarlo con eso. Dependiendo de la ubicación geográfica, se calcula un ángulo óptimo. Ese ángulo óptimo, eh, obviamente, me va a garantizar a mí de que mi panel siempre esté produciendo lo máximo, lo máximo. Es digamos, un ángulo de optimización. Y los paneles no tienen que estar girando ni nada, sino que ellos van a tener ese ángulo y ese ángulo me garantiza a mí, claro, eso me lo dan unos cálculos que yo realizo, unos cálculos numéricos o las simulaciones que me dicen, mira, el ángulo óptimo es tal. También se puede usar, se puede calcular a pie con papel y lápiz, con la ubicación por GPS que tengas tú dentro de tu localidad, ¿no? Eso es una fórmula bastante larga, o más o menos larga, dependiendo,
son unos ángulos que uno resta, X y te dan tu ubicación óptima de tu panel. Acá en Venezuela está entre 10 y 15 grados, dependiendo de la ubicación del emplazamiento, ¿no? Para que tenga más o menos una idea. Y con esa inclinación ya yo estaría garantizando la total eficiencia de mi planta solar, de mis paneles. Sí, más que todo el tema de los trackers funciona para aquellas ubicaciones geográficas donde es muy inconstante o varía. Tenemos diferentes estaciones y estos trackers nos permiten que entre un 15, 20 o un 25% se pueda aumentar la producción de energía. Ok, estas son las últimas preguntas. No tenemos una pregunta, ya creo que no hay más preguntas. Bueno, felicitarlos a todos los presentes. Nos despedimos. Los invitamos a que puedan participar en los siguientes webinarios. Una persona preguntaba que ¿cuál recomienda? Nosotros como compañía recomendamos baterías de litio, ya que es una tecnología más eficiente y pues que es tecnología de punta. Tenemos baterías de litio sólido también para el tema de gran escala. Y esto permite que los ciclos o la vida útil de la batería pueda ser más eficiente. Y en cuanto a costo-beneficio, nos permita tener un respaldo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por participar y nos despedimos. Que tengan excelente día.